Hola, ¿cómo andan? Bueno, esta semana nos toca trabajar con la reproducción y el desarrollo de los animales y plantas, así que los invito a ver este video que es un poco largo, pero es para que lo vean en partes, así que comenzamos. Los seres vivos cambian a lo largo de su vida. Con el paso del tiempo, crecen y se desarrollan, y así van atravesando diferentes etapas que en conjunto se conocen con el nombre de ciclo biológico o ciclo de vida. Durante su ciclo biológico, los seres vivos experimentan distintas transformaciones hasta convertirse en individuos adultos con capacidad de reproducirse. Muchos animales, como los caballos, como vemos en la imagen, al nacer son muy parecidos a sus progenitores. ¿Qué quiere decir progenitor? A su padre, a quien lo tuvo. Otros cambian mucho su apariencia a lo largo de su ciclo de vida. Así sucede, por ejemplo, como vemos en la imagen, con la mariposa. Cuando nace, este insecto presenta el aspecto de una oruga. Ven que vemos ahí marcado con la flechita oruga de mariposa. Y a medida que crece, atraviesa diversas transformaciones y se convierte en un adulto que se reproduce y deposita nuevos huevos. Ahí vemos la mariposa adulta también señalizada con una flechita. También las plantas crecen y se desarrollan a lo largo del tiempo, ya que sus raíces, sus hojas y sus tallos van adquiriendo mayor tamaño. Además, a partir de cierta etapa, las plantas generan nuevas estructuras. Por ejemplo, la rosa china, cuando recién la plantamos, tiene solo las hojas verdes que vemos en la primera imagen. Y luego salen las plantas, la flor vendría a ser, que vemos en la primera imagen, la flor roja. Bueno, con el paso del tiempo se transforman en los árboles de la imagen de abajo. También esto sucede con la estructura de los helechos, que forman zonas amarronadas en la parte de abajo de sus hojas. Vamos a hablar también de la reproducción. Acá les dejo una preguntita en pantalla para que la respondan luego de ver el video, a ver qué piensan. Aunque casi todos los seres vivos pueden reproducirse, también pueden sobrevivir sin hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la función de reproducción no es fundamental para la vida de un organismo. Es decir, que si no se reproduce no pasa nada. Pero sí, esto es fundamental para que se mantengan las especies, porque si de un día para el otro todos los animales se dejaran de reproducir, empezarían a extinguirse. La función de reproducción permite que los diferentes seres vivos que habitan en este planeta continúen existiendo a lo largo del tiempo. Cada generación da lugar a una generación nueva, con nuevos individuos, que a su vez, estos individuos también se reproducen y abren una nueva generación. Hace mucho tiempo se creía que ciertos seres vivos, como los gusanos y los insectos, podrían originarse de la materia sin vida. ¿Qué quiere decir? Que salían de la nada. Para intentar demostrar esto, hace unos aproximadamente 400 años, una persona, que es esta que tenemos en la foto, que se llamaba Van Helmont, hizo un experimento donde él decía que si colocábamos ropa sudada, que quiere decir ropa sucia, en un jarro de boca ancha tapado con trigo, dejábamos pasar 21 días, de ahí iban a surgir ratones. Él creía que los ratones no se reproducían entre sí, sino que se originaban por la suciedad. Entonces, él mantenía este pensamiento, pero lo que no tuvo en cuenta es que el jarro de boca ancha que él usó para hacer el experimento no estaba tapado. Por ende, existía la posibilidad, que de hecho es eso lo que pasó, que los ratones vinieran de afuera. 200 años después de que hicieran este experimento, se comprobó que todos los seres vivos, aun aquellos que son difíciles de observar, nacen siempre de otros seres vivos. Vamos a ver distintas formas de reproducción.
Si bien todos los seres vivos se reproducen, existen diferentes formas en que esta función pueda realizarse. En algunos casos, se requieren dos progenitores para dar origen a nuevos seres. Esto es lo mismo que pasa con los seres humanos. A esta forma de reproducción se la denomina reproducción sexual. En muchos animales, como los gatos, puede apreciarse a simple vista que las crías son similares a sus progenitores, pero no idénticas. Por ejemplo, en la foto que tenemos en pantalla, vemos que un gato está con sus crías, que no son ni siquiera del mismo color, pero de aspecto similar. Bueno, cuando hablamos de las distintas formas de reproducción, tenemos por un lado la reproducción sexual, que nos dice que muchas especies de animales y plantas se reproducen a partir de la unión de dos individuos, uno femenino y uno de sexo masculino. Es por esto que los seres vivos que nacen de la reproducción sexual son parecidos, pero no idénticos a sus progenitores. En los animales, por lo general, existen individuos de sexo masculino e individuos de sexo femenino. En las plantas, las partes encargadas de la reproducción sexual son las flores o las piñas. En algunas especies, unos individuos tienen flores femeninas y otros flores masculinas. También hay especies donde un mismo individuo tiene las flores femeninas y las masculinas. Y hay otras en las cuales los individuos poseen la parte femenina y la masculina en la misma flor. Los pinos, como vemos en la foto, desarrollan piñas masculinas y piñas femeninas, ambas en el mismo pino. Las piñas femeninas son las de abajo y las masculinas son las de arriba. ¿Sí? Luego hay otra forma de reproducción, que es la reproducción asexual. Recuerden, cuando hablamos de formas de reproducción hay dos: reproducción sexual y reproducción asexual. A diferencia de la que hablábamos recién, en esta, los nuevos seres vivos se originan a partir de un solo progenitor. Quiere decir que ya no necesitamos dos partes para dar una nueva vida. Los organismos que se generan mediante la reproducción asexual son idénticos al progenitor que les dio origen. Entonces acá ya tenemos una diferencia. En la reproducción sexual necesitábamos dos progenitores y en la asexual uno solo. En la sexual, los individuos, o sea las crías, no son idénticas, pero sí son similares. Y en la asexual, los organismos son idénticos. Algunos animales, como la estrella de mar, se pueden reproducir de manera asexual a partir de un fragmento, es decir, de una parte de su cuerpo. En cambio, en las plantas, la reproducción sexual es más común que en los animales. El potus, como el de la foto, es una planta habitual en los interiores de las casas. Si se toman gajos de la planta y se los coloca en un recipiente con agua, desarrollan raíces y crecen, formando así una nueva planta. Vamos a hablar también de la reproducción sexual en las plantas. La reproducción sexual en las plantas ocurre en las flores. Por este motivo, las flores son consideradas los órganos reproductores de las plantas. Las flores tienen distintas formas, colores y aromas, y en ellas se encuentran las partes femeninas y las partes masculinas. Como vimos, estas partes se encuentran en algunos casos juntas y en otros separados. Una flor tiene varias hojas pequeñas, generalmente verde, como pueden observar en la parte de abajo de la imagen, conocidas en conjunto como cáliz. El cáliz es lo que agarra toda la flor. Por dentro o encima del cáliz se halla la corola. La corola es los pétalos. Está formada por estos pétalos que suelen ser de colores. Esta corola rodea al androceo, que es la parte masculina de la flor, ¿sí? Y al gineceo, que es la parte femenina. El androceo está formado por los estambres, que son los amarillitos en este caso.
Estos contienen el polen y en el polen se encuentran estas células sexuales masculinas de las que hablábamos. El gineceo está formado por el pistilo, que puede presentar distintas formas. Este contiene los óvulos, que son las células sexuales femeninas. Si una flor tiene los órganos reproductores femeninos y masculinos juntos, como por ejemplo la flor del lirio, se llama hermafrodita. Vamos a hablar ahora de la polinización. ¿Sí? Seguramente muchas veces han visto abejas, mariposas o colibrís revoloteando de flor en flor. Estos animales se acercan a las flores para alimentarse del polen y de un líquido dulce llamado néctar. Al meterse en las flores, sus cuerpos quedan recubiertos de granitos de polen, que luego reparten de una flor en otra en busca de alimento. Al hacerlo, cuando hacen esto, transfieren las células sexuales de una planta a otra. Este transporte del polen de una flor hacia otra se denomina polinización. En la polinización, las células sexuales masculinas, que están dentro del polen, entran en contacto con las células sexuales femeninas que están en el pistilo, como vimos antes en la imagen de la flor. La polinización es imprescindible para la reproducción sexual de las plantas con flor. Puede llevarse a cabo por factores del ambiente, como el agua o el viento, o con la ayuda de seres vivos, como decíamos recién, en especial insectos, ya sea abejas, mariposas, moscas, avispas, aves como el colibrí y mamíferos como los murciélagos. Vamos a hablar un poco de la formación de la semilla y el fruto. Una vez que ocurre la polinización de la que hablábamos recién, las células sexuales masculinas y femeninas se unen y se produce la fecundación. Como resultado de esta fecundación se generan semillas. Dentro de cada semilla está protegido el embrión, que es el nuevo individuo que va a crecer. Al crecer este embrión, se diferencian todas las partes de la nueva planta, como las conocemos normalmente que las trabajamos. Las semillas pueden tener distintos tamaños, formas y texturas. Algunas, como la semilla de la palta que la vemos en la foto, son muy grandes. Otras, como las semillas del alpiste, son muy pequeñas. Ambas imágenes la tienen en la pantalla. Al hablar de la reproducción asexual en las plantas, muchas plantas pueden generar nuevas plantas a partir de fragmentos de un único individuo. Este tipo de reproducción asexual recibe el nombre de multiplicación vegetativa y se realiza de diferentes formas. Por ejemplo, la primera imagen tenemos una planta de frutilla que posee tallos horizontales que crecen por encima del suelo. Estos tallos se llaman estolones, de los cuales pueden originarse nuevas plantas. Por otro lado, tenemos las plantas de ajo, que es la imagen que apareció ahora, donde se desarrollan tallos cortos y subterráneos llamados bulbos, de los cuales pueden surgir nuevos individuos, ya que cada diente de ajo puede dar origen a una nueva planta. Ahora tenemos en pantalla la planta de la cala, que forman tallos horizontales a los que llamamos rizomas, que a diferencia de los estolones crecen por debajo de la tierra. Y por último tenemos una imagen de una planta de la papa. Estas producen tubérculos que son como los bulbos, pero son tallos gruesos y cortos que crecen debajo de la tierra. Al hablar de la fecundación y el desarrollo en los animales, esta puede suceder de distintos modos. Por ejemplo, en el caso de los sapos, el macho abraza a la hembra para que ésta libere al medio externo los óvulos. Al mismo tiempo, el macho libera sobre ellos los espermatozoides. Al unirse estos dos tipos de células, se produce fuera del cuerpo de la hembra la fecundación. Por esta razón, esta fecundación se llama externa, porque sucede afuera del cuerpo de estos animales. Los anfibios y muchos peces también tienen este tipo de fecundación externa. En cambio, cuando los espermatozoides son introducidos en el interior de la hembra y se produce dentro del cuerpo la fecundación, se denomina interna.
Es decir, externa cuando sucede afuera e interna cuando sucede adentro. Las aves, los reptiles y los mamíferos tienen fecundación interna. Una vez que se produjo la fecundación, se forma el embrión. Este comienza a crecer y a desarrollarse. Según el modo en el que se realiza el desarrollo, los animales pueden clasificarse en ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. Los animales ovíparos, como las aves y casi todos los peces, producen huevos. Dentro de esos huevos, que las hembras depositan fuera de su cuerpo, los embriones crecen y se desarrollan. Por otro lado, los animales ovovivíparos son aquellos en que los huevos permanecen en el interior de su cuerpo hasta que los embriones están listos para nacer. Algunos reptiles, anfibios y peces se desarrollan de este modo. Por último tenemos los animales vivíparos, que es los animales donde el macho deja los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra. Allí se forman los embriones, se desarrollan, y este tipo de animales son las vacas, los perros, los seres humanos, a los que llamamos vivíparos. Tras el nacimiento, la hembra de estos animales alimentan sus crías con leches que ellas mismas producen. Acá se ve en la foto el chimpancé, que es uno de estos animales, amamantando a su cría. Por otro lado tenemos un nido con huevos de reptil. ¿Sí? Por último, vamos a hablar un poquito de la reproducción asexual en los animales. Como vimos antes, existen animales que se pueden reproducir de manera asexual. Para reproducirse de manera asexual hay dos maneras, mediante la fragmentación o mediante la gemación. Para explicar la fragmentación, acá tenemos una imagen de una estrella de mar, que se reproduce de esta manera. Por ejemplo, imaginemos que hay una estrella de mar a la cual se le rompe una de sus pasos. Bueno, como vemos en la segunda imagen, se fragmenta porque le falta un brazo. Ese brazo se va a regenerar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a volver a crecer y la estrella va a volver a quedar completa. Y del pedacito de brazo que quedó, que es el que se salió, va a seguir creciendo otra estrella. ¿Sí? En la imagen podemos ver bien este proceso. Y en otros animales se produce la gemación, que quiere decir que en su cuerpo se originan gemas que crecen y se diferencian hasta formar individuos independientes. Los seres vivos originados por gemación, entre los que se encuentran las hidras y los corales, como vemos en la imagen corales, pueden alcanzar el mismo tamaño que sus progenitores antes de desprenderse, o bien permanecer unido a ellos y formar colonias. ¿Sí? Espero que les haya gustado el video que preparé. Los quiero mucho, los extraño. Espero que nos veamos antes de lo que pensamos. De todos modos, seguimos comunicados por este medio. Cualquier duda me pueden escribir. Recuerden que el video es muy largo, pero es para que lo vean en partes. ¿Sí? Les mando un beso grande y los quiero mucho.